Mi padre me llamó a solas antes de morir, la herencia es tuya, pero quema la caja del sótano sin abrirla jamás, no le hice caso, la guardé, y un año después la abrí, y lo que había dentro, me hizo odiar a mi padre para siempre. Desde que tengo memoria, mi padre fue mi héroe. Alonso era un hombre alto, con una sonrisa que llenaba cualquier habitación y una voz grave que hacía que todos lo escucharan. Era millonario, o eso me decía siempre. Todo esto es por ti, Rodrigo, me repetía mientras me llevaba en sus hombros por los pasillos de la mansión. Me compraba todo lo que quería, juguetes, videojuegos, ropa de marca. Cuando cumplí 10 años, me regaló un pony de verdad, con su propio establo en el jardín trasero. A los 15, un auto deportivo que no podía manejar aún, pero que me dejaba admirar en el garaje. Para mí, él era perfecto. Siempre estaba ahí, asegurándose de que nunca me faltara nada. Pero había un vacío en mi vida que ni todo su dinero podía llenar, mi madre. De mi madre, Sara, no sabía casi nada. Mi padre me contó que murió cuando yo tenía 3 años, en un accidente. Fue algo rápido, Rodrigo. No sufrió, me decía cada vez que preguntaba. Pero nunca entraba en detalles. No había fotos de ella en la casa, ni recuerdos, ni historias. Yo era tan pequeño cuando pasó que no tenía memorias propias de ella. A veces, intentaba imaginar su rostro, su voz, pero todo lo que conseguía era una sombra borrosa. Ese vacío me perseguía. Quería una madre, alguien que me abrazara y me dijera que todo iba a estar bien. Pero en la mansión, solo estábamos mi padre y yo, hasta que llegó Tatiana. Tenía 20 años cuando mi padre me presentó a Tatiana. Fue una tarde de verano, en el comedor principal. Yo estaba comiendo un sándwich, distraído, cuando él entró con ella del brazo. Tatiana era alta, con el pelo rubio perfectamente peinado y un vestido que parecía gritar «mírame». Sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Rodrigo, ella es Tatiana. Vamos a casarnos», dijo mi padre, como si fuera lo más normal del mundo. Yo casi me atraganté con el pan. ¿Casarse? ¿Con alguien que apenas conocía? No me gustaba. Había algo en su forma de mirarme, como si yo fuera un estorbo, que me puso los nervios de punta. Intenté aceptarla por mi padre. Él parecía feliz, más de lo que lo había visto en años. Pero Tatiana no hacía esfuerzo por caerme bien. Cuando mi padre no estaba, me hablaba con un tono frío, casi despectivo. No ensucies el suelo, Rodrigo, me decía si dejaba una migaja en la mesa. Oh, ¿no eres un poco mayor para vivir todavía con tu papá? Sus palabras eran como agujas, pequeñas pero dolorosas. Intentaba ignorarla, pero cada comentario me recordaba lo que siempre había querido, una madre de verdad, no una mujer que me miraba como si quisiera que desapareciera. Con el tiempo, mi padre empezó a pasar más tiempo con Tatiana. Antes, solíamos ver películas juntos los viernes por la noche o jugar al ajedrez en su estudio. Ahora, él siempre estaba con ella, cenas románticas, viajes de fin de semana, reuniones con sus amigos ricos. Yo me quedaba solo en casa, vagando por los cuartos vacíos. A veces, me sentaba en el balcón de mi habitación, mirando los jardines, y me preguntaba cómo habría sido mi vida si mi madre estuviera viva. ¿Me habría sentido tan solo? ¿Habría tenido a alguien con quien hablar de verdad? 2 años después, todo cambió. Una mañana, mi padre no bajó a desayunar. Lo encontré en su habitación, pálido, sudando, apenas capaz de hablar. Lo llevé al hospital, con el corazón en la garganta. Los médicos fueron directos, tenía una enfermedad terminal. Le quedan semanas, tal vez un mes, dijo el doctor. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi padre, el hombre que lo era todo para mí, se estaba muriendo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Pasaba horas en el hospital, sentado junto a su cama, viéndolo apagarse poco a poco. Él intentaba sonreír, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Una noche, cuando Tatiana no estaba, mi padre me pidió que me acercara. Su voz era débil, apenas un susurro. Rodrigo, necesito decirte algo importante. Me incliné, con lágrimas en los ojos. La herencia es tuya. Toda. Sé que Tatiana solo está conmigo por el dinero. La dejé fuera del testamento. Pero hay algo más.
Hizo una pausa, como si le costara respirar. En el sótano, hay una caja. Una caja vieja, de madera. Prométeme que la quemarás. Sin abrirla. Jamás. Sus manos temblaban mientras apretaban las mías. Prométemelo, hijo. No entendía por qué insistía tanto, pero verlo tan frágil me rompió el corazón. Te lo prometo, papá, dije, con la voz rota. Te amo. Gracias por todo. Él asintió, y por un momento, vi al hombre fuerte que siempre había sido. 3 días después, murió. Pasé esa noche llorando sin parar, mi héroe se había ido y me había dejado solo. El funeral fue un circo, Tatiana lloraba como si fuera la viuda desconsolada, pero yo sabía que era puro teatro, era una interesada. Pero una semana después, el abogado nos citó a los dos en su oficina para leer el testamento. Tatiana llegó con un vestido negro que parecía más de gala que de luto, con una sonrisa engreída. Estaba segura de que se llevaría una fortuna. Yo solo quería que todo terminara para poder volver a casa y llorar en paz. El abogado, un hombre mayor con gafas gruesas, empezó a leer. A mi hijo, Rodrigo, le dejo la totalidad de mis bienes, la mansión, las cuentas bancarias, las propiedades, todo. El rostro de Tatiana cambió. Sus ojos se abrieron como platos, y luego se puso roja. Esto es un error, gritó. Alonso me prometió la mitad, voy a demandarte, Rodrigo, no te saldrás con la tuya. El abogado la miró con calma. Señora, el testamento es claro. ¿No hay nada para usted? Tatiana salió de la oficina dando un portazo, gritando que me arruinaría. No lo logró. Nunca tuvo una oportunidad, ya que nunca se casó con mi padre. Volví a la mansión, solo. Todo era mío ahora, pero no lo sentía como una victoria. Mi padre estaba muerto, y yo estaba más perdido que nunca. Pensé en su última petición, la caja del sótano. Fui hasta allí, un lugar polvoriento lleno de muebles viejos y cajas olvidadas. La encontré en una esquina, una caja de madera, sencilla, con un candado oxidado. La llevé al jardín trasero, preparé una hoguera. Pero cuando estaba a punto de arrojarla al fuego, algo me detuvo. No sé qué fue, curiosidad, tristeza, o tal vez el deseo de aferrarme a algo de mi padre. La guardé en el armario gigante de mi habitación, diciéndome que era un recuerdo de él, no la abriría. Pasaron los meses, intenté llenar mi vida con cosas nuevas. Me inscribí en un gimnasio, aunque rara vez iba. Compré una guitarra eléctrica y tomé un par de clases, pero me frustré cuando no sonaba como quería. Hasta intenté salir con una chica que conocí en mi empresa. Se llamaba Carla, y tenía una risa que me hacía olvidar todo por un momento. Pero no duró, no podía concentrarme en nadie ni en nada. Tenía 22 años, una fortuna que la mayoría solo podía soñar, y una mansión que parecía sacada de una película, pero no tenía a nadie. Mi padre, Alonso, había sido mi mundo, él era la persona que me hacía reír, que me escuchaba cuando tenía un mal día, que me hacía sentir que importaba. Ahora, sin él, me sentía como un extraño en mi propia casa. Pasó un año y aún no había superado el dolor del todo. Una noche me desperté de golpe, había tenido una pesadilla sobre mi padre, una en la que me miraba desde su cama de hospital y repetía, ¿por qué no la quemaste, Rodrigo, por qué? Me desperté sudando, con el corazón acelerado. No podía seguir así. Tomé la caja y la puse sobre mi escritorio. Mis manos temblaban mientras la tocaba. Solo un vistazo, me dije. No voy a abrirla del todo. Solo quiero saber por qué era tan importante. Tomé un destornillador del cajón, y con un par de golpes, rompí el candado. El sonido del metal al ceder fue como un disparo en el silencio. Abrí la caja lentamente, como si temiera que algo fuera a saltar de dentro. Lo primero que vi fue un álbum de fotos, envuelto en una tela suave. Lo saqué con cuidado, como si fuera a romperse. Nunca había visto ese álbum antes. Mi padre nunca me mostró fotos de mi infancia, decía que no le gustaba mirar al pasado. Pero ahí estaba, un libro grueso con una cubierta de cuero gastada. Lo abrí, y lo que vi me hizo contener el aliento. Eran fotos de mí, de cuando era bebé. En cada una, estaba con una mujer. Una mujer joven,
con el pelo castaño y una sonrisa que parecía iluminar todo. ¿Sí? Mi madre. En una foto, me sostenía en sus brazos, riendo mientras yo jugaba con su collar. En otra, me daba un baño en una tina de plástico, con burbujas por todas partes. Detrás de cada foto, había palabras escritas a mano, en una letra elegante y cuidadosa. Te amo, hijo. En esta foto tienes 2 añitos, ya quiero que crezcas para llevarte a tu primer día de escuela, con amor, mamá, decía una. Otra, ya te salieron tus primeros dientecitos, mi amor. Te cuidaré para que crezcas sano y fuerte. Leí cada palabra, y las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Mi madre. ¿Sí? Ella me amaba. Cada frase era como un abrazo que nunca recibí, un pedazo de ella que mi padre me había escondido. Me pasé horas mirando esas fotos, memorizando su rostro, sus gestos. Era hermosa, pero no solo por fuera. Sus palabras destilaban un amor que yo nunca había sentido, pero que siempre había anhelado. ¿Por qué mi padre nunca me mostró esto? ¿Por qué me privó de conocerla, aunque fuera a través de estas fotos? Cuando terminé con el álbum, estaba temblando. Pero la caja no estaba vacía. Debajo, había un libro. No era un álbum, sino algo que parecía un diario, con una cubierta negra y páginas amarillentas. Lo abrí, y reconocí la letra de mi padre de inmediato. Las primeras páginas eran sobre negocios, números, nombres, reuniones. Pero no eran negocios normales. Hablaba de tratos turbios, de dinero que pasaba por cuentas secretas, de sobornos. Mi estómago se retorció. Mi padre, el hombre que yo admiraba, no era quien yo creía. Entonces llegué a las primeras páginas, y el mundo se detuvo. Era una confesión. Mi padre escribía sobre mi madre, sobre cómo se conocieron, cómo se casaron. Pero luego, todo se volvía oscuro. Decía que le había sido infiel, que Sara lo descubrió. En la página decía, ella quería divorciarse, decía que no podía vivir con un hombre como yo. Pero no podía dejarla ir, si se iba, me dejaría en la calle. Todo lo que tenía era suyo. Sara era la verdadera dueña de la fortuna. Ella construyó el imperio, ella era la dueña de la mansión de las empresas, de todo, no yo. Seguí leyendo, con el corazón en la garganta. No tuve opción, escribió, la envenené. Fue lento, para que pareciera una enfermedad. Soborné a los médicos, a la policía. Todos creyeron que fue un accidente. Cerré el libro de golpe, como si quemara. No podía respirar. Mi padre, el hombre que me crió, que me decía que me amaba, había matado a mi madre. Me había robado la oportunidad de conocerla, de crecer con ella. Todo lo que tenía, la mansión, el dinero, mi vida, estaba construido sobre una mentira. Me quedé sentado ahí, con el diario en las manos, hasta que el sol salió. No sé cuánto lloré, cuánto grité. Todo lo que creía saber sobre mi padre se había hecho pedazos. Lo odiaba. Lo odiaba con una furia que no sabía que podía sentir. Pero, al mismo tiempo, sentía una tristeza tan profunda que apenas podía moverme. Sara, mi madre, había sido la verdadera heroína. Y yo nunca lo supe. Los primeros días después de abrir la caja fueron un borrón. No comía, apenas dormía. Me encerré en mi habitación, con las cortinas cerradas, como si pudiera bloquear el mundo entero. El álbum de fotos de mi madre estaba abierto sobre mi cama, y cada tanto lo miraba, trazando con los dedos las palabras que ella escribió. Te amo, hijo. Ya quiero que crezcas para llevarte a tu primer día de escuela. Te cuidaré para que crezcas sano y fuerte. Cada frase era un cuchillo en el pecho, un recordatorio de lo que me habían quitado. Sara habría sido la madre que siempre soñé, la que me habría abrazado cuando estaba triste, la que me habría enseñado a ser fuerte. Pero mi padre me la arrancó, y luego tuvo el descaro de criarme como si nada hubiera pasado. La rabia era lo peor. A veces, me miraba en el espejo y no reconocía mi propio rostro. Mis ojos estaban rojos, mi piel pálida. Me temblaban las manos de pura furia. Quería gritar, romper cosas, hacer que el mundo sintiera el mismo dolor que yo. Pero no había nadie a quien gritarle. Mi padre estaba muerto. No podía enfrentarlo, no podía exigirle respuestas.
Todo lo que me quedaba era esa caja, ese diario, y las fotos de una madre que nunca conocí. Intenté seguir con mi vida, de verdad que lo intenté. Salía de la mansión algunas mañanas, caminaba por el parque, tomaba café en la misma cafetería donde había conocido a Carla. Pero nada era lo mismo. Todo me recordaba a él. La mansión estaba llena de su presencia, sus cuadros en las paredes, sus muebles, sus libros. Incluso el aire parecía llevar su olor. Y cada vez que veía algo suyo, la rabia volvía, mezclada con una tristeza tan pesada que apenas podía respirar. Una noche, después de 2 semanas de apenas existir, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, atrapado en el pasado, en la mentira que mi padre había construido. Sara merecía más. Ella merecía ser recordada, ser honrada. Y mi padre, él no merecía nada. Ni mi amor, ni mi respeto, ni un solo rincón de esta casa. Fue entonces cuando supe qué hacer. Lo primero fue el álbum de fotos. Lo llevé a una tienda de enmarcados en el centro de la ciudad. Elegí las mejores fotos, una donde mi madre me sostenía en sus brazos, otra donde me miraba con una sonrisa que parecía iluminar el mundo, y una tercera donde estábamos los dos en un parque, con globos de colores al fondo. Pedí que las convirtieran en cuadros grandes, con marcos dorados, como si fueran obras de arte. Quería que Sara estuviera en cada rincón de la mansión, que su presencia llenara los espacios que mi padre había ocupado. Mientras esperaba los cuadros, empecé a limpiar la casa. No literalmente, porque los sirvientes seguían ahí, sino de una manera más profunda. Bajé todos los cuadros de mi padre que colgaban en las paredes. Había uno enorme en el comedor, un retrato de él con un traje impecable, mirando al frente como si fuera el dueño del universo. Lo tiré al suelo sin cuidado, y el marco se rompió con un crujido satisfactorio. Había fotos más pequeñas en los pasillos, en su estudio, en la sala principal. Las arranqué todas, una por una, y las amontoné en un rincón del sótano. No quería ver su cara nunca más. También revisé sus cosas. Su estudio estaba lleno de recuerdos, plumas caras, relojes, libros con su nombre grabado. Todo lo que podía asociarse con él lo metí en la caja de donde saqué el álbum de fotos. No quería donarlo, no quería que nadie más tuviera un pedazo de Alonso. Quería que desapareciera, como él había hecho desaparecer a mi madre. Luego saqué la caja al jardín, junto con todos los cuadros de fotos de mi padre. Eché gasolina, prendí un fósforo, y finalmente el fuego cobró vida. Empecé a arrojar las cosas de mi padre, una por una. Las fotos se retorcían en las llamas, su rostro se deshacía en cenizas. Los relojes se derretían, los libros se convertían en polvo. Cada objeto que quemaba era como soltar un pedazo de la rabia que llevaba dentro. Una semana después, fui a recoger los cuadros de las fotos de mi madre, Sara. Cuando los vi, casi se me doblan las rodillas. Eran perfectos. La sonrisa de mi madre parecía viva, como si estuviera a punto de hablarme. Los llevé a la mansión y pasé todo un día colgándolos. El más grande fue al comedor, justo donde había estado el retrato de mi padre. Otro en la sala principal, y el tercero en mi habitación, frente a mi cama, para que fuera lo primero que viera al despertar. Cada vez que pasaba frente a uno de esos cuadros, sentía una calma extraña, como si Sara estuviera conmigo, diciéndome que todo iba a estar bien. Los días siguientes fueron diferentes. No digo que todo fue perfecto, porque el dolor no desaparece así de fácil. Todavía había noches en las que soñaba con mi madre, en las que me despertaba llorando porque nunca la conocí. Pero también había momentos de paz. Cada vez que veía sus cuadros, sentía que ella estaba conmigo. Empecé a investigar más sobre ella, usando los recursos que ahora tenía. Contraté a un investigador privado para que buscara información sobre Sara, sobre su vida, su imperio. Descubrí que había sido una mujer increíble, una empresaria brillante, una filántropa, alguien que ayudaba a los demás sin pedir nada a cambio. Todo lo que mi padre no fue. También tomé una decisión sobre la fortuna. No quería vivir de un dinero manchado por la traición de mi padre. Decidí donar una gran parte a causas que Sara habría apoyado, refugios para mujeres, becas para niños sin recursos, hospitales. Mantuve lo suficiente para vivir cómodamente, pero no quería esa riqueza como un recordatorio de lo que mi padre hizo. La mansión, sin embargo, la conservé.
No porque quisiera aferrarme al pasado, sino porque ahora era el hogar de Sara. Sus cuadros, su memoria, llenaban cada rincón. Hoy siento algo nuevo, orgullo. Orgullo de ser el hijo de Sara, de llevar su fuerza en mí. Ella es la verdadera heroína de esta historia, y yo me aseguraré de que nadie la olvide. Mi padre quiso borrarla, pero no lo logró. Sara vive en mí, en cada paso que doy, en cada decisión que tomo. Y mientras ella esté conmigo, sé que nunca estaré solo. Suscríbete para más historias diarias.